ustedes hoy. Estamos verificando que todo estuviese bien en orden. Y pues, como siempre, estos nuevos aprendizajes nos ayudan a perfeccionarnos. Ayer fue un día de adoración, como mencionaba hace unos segunditos atrás. Estuvimos adorando en la iglesia, ¿verdad? En un culto en vivo. Y tuvimos la oportunidad de poder compartir con ustedes el servicio de adoración. También hemos publicado, y está por allí si lo revisan, nuestro estudio bíblico, la escuela bíblica dominical, junto al anciano Freddy Ismael Reyes, que también es maestro de escuela bíblica de nuestra iglesia, y pues él nos guió en esa lectura bíblica que tiene que ver con la vida de Lázaro. También en el día de ayer estuvimos predicando acerca del texto de Ezequiel, capítulo 37, un texto importante, un texto vital para estos tiempos, y un texto en lo que pues vamos aprendiendo a hacer todo esto. El texto de Ezequiel 37 nos invita a reflexionar sobre el Valle de los Huesos Secos, y una experiencia para mí revisitar ese texto para poder quizás recordar, ¿verdad? Primero, mi primera experiencia como sermón. Dicen por aquí que el sonido no es claro. Vamos a ver ahora. Miren a ver si ahora me pueden escuchar mejor, por favor. Me voy a quitar estos audífonos y voy a intentar hablar sin ellos. A ver si se escucha mejor. Hola, ¿me escuchan mejor? Saludos, saludos. Gracias, Freddy, por siempre acompañarme. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Cuáles mensajes? Ah, ok. Vamos a poner ahí entonces. Bueno, vamos a comenzar orando en esta noche y dando gracias al Señor por la oportunidad de estar en su presencia, de estar en esta noche aquí. Esperemos que se esté escuchando mejor ahora. Me quité los audífonos externos y estoy utilizando el de la computadora, así que espero que esté funcionando mucho mejor. Vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor nuestras vidas. Dios eterno y Padre de amor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad a nosotros. En tiempos, Padre amado, cuando hay tantos desafíos, hay tantas situaciones a nuestro alrededor que desafían nuestra imaginación. Ayúdanos a comprender dónde estás tú y ayúdanos a comprender hacia dónde estás señalando, de modo que nosotros podamos seguirte en estos tiempos tan complicados, donde hay tantas voces, donde hay tantos lugares hacia donde mirar. También ayúdanos, Señor, a tener corazones compasivos, comprensivos, y ayúdanos a vivir en empatía hacia nuestros hermanos y hermanas que están viviendo distintas experiencias múltiples, Señor. Y mira aquellos que están enfrentando hoy duelos, que están enfrentando la enfermedad, la crisis, la ansiedad, la falta de servicios médicos, que tu gracia sea suficiente. Ayúdanos a construir en tu nombre algo de esta situación para que podamos, Padre amado, en el día de mañana mirar hacia atrás y darnos cuenta que siempre estuviste allí con nosotros. Por Jesucristo, Señor de señores, Dios de la vida, oramos. Amén. Mis hermanos, en esta noche quiero tener con ustedes una lectura que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, del libro de Nehemías, del profeta Nehemías. Es un libro que no exploramos mucho y
dado que el tema del templo ha recobrado una importancia en estos días para nosotros los creyentes, sobre todo ante la posibilidad de que estemos aún más tiempo del que nosotros habíamos pensado estar pues fuera de nuestros templos, ¿verdad? Yo creo que ese significado podemos revisitarlos en el libro de Nehemías, que es un texto que habla, ¿verdad?, acerca precisamente de la experiencia del pueblo de Dios con lo que es el templo y lo que es, ¿verdad?, el lugar de adoración. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea y lee de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías 8, del 1 al 10. Todo el pueblo se reunió como una sola persona en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Masesías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Yosabat, Hanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote, y el escriba Esdras y los levitas explicaban al pueblo el sentido de la ley y dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: vayan y coman bien y tomen buen vino, pues pero compartan todo lo que con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios en esta noche. Y hermanos, qué experiencia, ¿verdad?, poder visitar un texto tan importante en las Escrituras, en el Antiguo Testamento,
Quiero comenzar hablando acerca de un puente que se encuentra en Inglaterra. Y este puente, que lleva como nombre Iron Bridge o Puente de Hierro, también le da el nombre al pueblito donde está construido. Así que el pueblito se llama Iron Bridge, pero el pueblito adquiere el nombre de este puente que cruza el río Severn allí en Port Brookdale, en Inglaterra. Y lo importante de este Iron Bridge o este puente de hierro es que viene a resolver un problema histórico, dado que a través de los tiempos eh, todos los puentes habían sido construidos en materiales pesados como la roca, el cemento, y eran materiales bien complejos de manejar, y al final no se podían hacer muy extensos porque eran tan pesados que las bases que los sostenían terminaban siendo todavía aún más pesadas, y el propio puente pues apenas podía sostenerlo. Si ustedes han visto los puentes antiguos romanos, se darán cuenta que son puentes gigantescos, ¿verdad? Pero a la misma vez son puentes bien pesados. Entonces un hombre de nombre Adam Darby, junto a otro arquitecto, lograron construir el primer puente hecho en hierro. Hasta ese momento, los puentes en hierro, que eran más livianos y obviamente más fuertes, no se podían construir porque era una técnica muy costosa. Pero dado que se habían desarrollado las técnicas y había unos hornos en ese pueblito que bajaron el costo y abarataron el costo, lograron hacer por primera vez un puente que cruzaba de un lado a otro totalmente en forma de arcos, totalmente construido en metal. Y ese puente desde el siglo XVIII, 1779, hasta el día de hoy, todavía ese puente está de pie y ha permanecido. Esto me recuerda a las palabras del salmista en el Salmo 125, cuando dice: los que esperan, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y la pregunta, ¿verdad?, que podemos empezar a reflexionar nosotros en esta noche, ¿verdad?, a varias semanas, ya para algunos lugares estamos hablando de meses que ha comenzado esta dinámica de enfrentar esta enfermedad, de enfrentar este desafío nuevo que estamos todos inmersos en él, 100% en este momento de la historia. Miramos atrás, ¿verdad? Y nos podemos preguntar qué nos hace falta en este puente que estamos construyendo para que sea un puente mejor fabricado, más permanente, y que pueda al final de esta trayectoria y de este tiempo servir de utilidad para que otros que vengan generaciones después, como este puente que todavía generaciones después sigue conectando dos puntos que estaban distanciados. La pregunta que nos podemos hacer hoy es cómo nosotros podemos hacer algo que sea tan permanente que generaciones posteriores puedan también seguir nuestro ejemplo. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como pueblo del Señor? ¿Qué cosas podemos imitar también de los que estuvieron antes? Porque uno de los errores que podemos cometer hoy día es olvidarnos que antes de nosotros hubo personas que enfrentaron situaciones parecidas a las que estamos viviendo ahora. Podemos hablar de los huracanes pasados, ¿verdad? Cómo las personas de mayor edad se acordaban de las experiencias que tuvieron y cómo sus consejos nos sirven a nosotros hoy día, porque pudieron traspasar la sabiduría. En estos días yo hablaba con mi papá, acerca de la ocasión cuando en Puerto Rico hubo una gran plaga de tuberculosis. Y él era apenas un niño y se acordaba inclusive de las cosas que le daban para beber para protegerse. O sea que estos asuntos, ¿verdad?, de salud
no son nuevos para algunas generaciones y ellos han vivido, ¿verdad? Aunque de manera distinta, otros tipos de contagios, otros tipos de realidades, ¿verdad? Pero se han vivido algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros, ¿verdad? Cuando miramos en retrospectiva y escuchamos el consejo de aquellos que construyeron puentes antes de nosotros estar aquí. El texto de hoy nos invita de algún modo, y esa es mi percepción que comparto con ustedes hoy, a hacer algo similar. ¿Cómo podemos hacer de nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer de nuestras comunidades de fe, de nuestras iglesias? ¿Cómo podemos hacer que nuestro caminar en el Señor sea algo que permanezca, que sirva como señal de nuestra fidelidad en tiempos de crisis, incluso cuando ya no estemos, que esas acciones todavía hablen alto, que esas señales y puentes que dejemos le recuerden a otras generaciones que también nosotros enfrentamos momentos difíciles en la vida y que por alguna razón también pudimos aprender a enfrentarlas y a superarlas. Como aquel puente, podemos pensar que debemos cambiar de material. Llega un momento en el que las técnicas de construcción cambian, la manera de construir cambia, la forma de algo ser o existir se transforma. Y posiblemente estamos ante la transformación histórica grande de lo que será la iglesia del siglo XXI. Y todo esto tenemos que mirarlo desde ya como algo que puede acontecer y va a venir junto con todos los cambios que estamos viviendo. Cómo la imaginación, además de los materiales fuertes, cómo la imaginación, cómo podemos poner en práctica el discernimiento que Dios le concede a los líderes, a la iglesia, para poder ejercer la voluntad del Señor para el próximo tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos distinguir hacia dónde va la voz de Dios con estos cambios que se avecinan? Ahora que estamos frente a esta enfermedad que es un asunto global, ya no es un asunto local, ya no es solo preocuparnos del huracán que va a pasar por la isla, ahora estamos hablando de un huracán de grandes magnitudes que abarca muchas realidades a la misma vez, y ya se está hablando de cuánto los sistemas aguantarán el peso de estas circunstancias, sobre todo hablando de los sistemas de salud. Nos estamos haciendo, ¿verdad?, la gran pregunta, el gran cuestionamiento. Si se complica el cuadro, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué soluciones vamos a ofrecer? Y es mi oración, ¿verdad?, que las respuestas que hallemos siempre sean las más humanas, siempre se inclinen hacia los más frágiles, a los más necesitados, a los que están en una situación vulnerable, a los que están en el frente de la batalla, los que están luchando, ¿verdad?, contra estas circunstancias. Cuando leemos noticias de ciudades como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ya el gobernador Cuomo nos empieza a advertir, ¿verdad?, de la complejidad de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York, de algo que podemos llamar, esto es la historia que leeremos después, pero esta es la historia reciente que estamos viviendo, inmediata, porque nunca habíamos experimentado un cuadro como este, por lo tanto estamos escribiendo la historia. Seguramente esta situación, y eso sin duda va a cambiar el modo en que hacemos muchas cosas de nuestros sistemas civiles, de nuestras sociedades. Incluso la economía va a cambiar porque tenemos que prepararnos para momentos como estos, en donde no podamos ir a trabajar, las personas pierdan sus sueldos, se complica el panorama económico. Yo creo que todo esto es algo que ya la sociedad y los gobiernos tienen que empezar a contemplar. Y hasta el modo como nosotros hacemos iglesia
porque recuerdo que posterior al huracán María, nosotros inmediatamente, ese mismo fin de semana, recuerdo que nos fuimos allí a adorar a la cancha bajo techo que había quedado de pie, y allí un puñado de hermanos y hermanas adoramos al Señor y nos reunimos. Es verdad que no había electricidad, es verdad que todo estaba a nuestro alrededor en recesión, todo estaba cerrado, ¿verdad? Una situación sumamente complicada, donde inclusive pues no teníamos cash, no teníamos gasolina, no teníamos incluso modos de hacer compra. Había un cuadro bien complicado, pero pudimos, ¿verdad? Adorar ese domingo. ¿Cómo eso ahora toma un nuevo giro en tiempos cuando el salir, ¿verdad? Adorar y congregarnos es una amenaza, es un peligro, ¿verdad? Para la vida. Hasta eso cambiará, ¿verdad? Y veremos que es algo que tenemos que pensar. Lo que sí podemos decir es que va a haber un antes y un después de esta situación. Las situaciones novedosas, las crisis que nunca habíamos vivido antes, los retos que nos llegan sin que sepamos cómo enfrentarlos. Son como si la vida nos estuviese empujando, nos está desafiando a que crezcamos, a que nos movamos de nuestro lugar de confort, a trabajar con materiales nuevos, como aquellos se vieron obligados a construir un puente por primera vez en la historia de un material que no fuera piedra. Así que estos arquitectos, estos diseñadores, tuvieron ante sí el gran desafío de ser los primeros. Hoy día hablar de un puente de diversos materiales distintos al de piedra es algo común, es algo que se puede estudiar en las universidades, que hay personas expeditas, ¿verdad? O expertas ya en duchas en este tema, pero ser el primer puente, ser los primeros que enfrentan una situación como esta, es un desafío para toda generación. Recuerdo cuando nuestros jóvenes en el colegio, ya nosotros no tenemos colegio en la iglesia, pero en el tiempo cuando teníamos el colegio, habían oleadas donde los jóvenes empezaban todos de golpe a probar sus licencias de conducir. Y iban a mostrarme, era una alegría, ¿verdad? Era como decir, mira, pastor, saqué la licencia de conducir. Y era como una alegría, ¿verdad? Y cada vez que entraban, yo empezaba a recordar y les hacía las historias de cuando yo, ¿verdad? Mi propia experiencia, mi experiencia, tuve que también sacar mi licencia. O sea que yo les explicaba que los miedos que ellos experimentaron, también yo los experimenté, porque a veces vemos a las personas que han vivido ciertas experiencias y decimos cómo es que esas personas no se conmueven, cómo es que esas personas no les da miedo, pero yo les decía, sí, yo tuve miedo y eran propios del momento. Y aun cuando parecía lo mismo, eh, no es lo mismo porque los chicos de hoy, los jóvenes de hoy están aprendiendo a guiar en un mundo distinto al que yo aprendí a conducir. No eran las mismas circunstancias en las que yo aprendí a conducir, aunque parecida, y hace muchos años atrás también. Así que la palabra de Dios nos recuerda que a nosotros, a esta generación, nos ha tocado vivir una era que tiene sus propios retos. Y así como aquellos jóvenes tuvieron que aprender a guiar bajo unas circunstancias nuevas o distintas a las que yo o quizás otras personas vivieron, la palabra de Dios también nos invita a que repensemos que lo que vivió aquella generación de israelitas, también nosotros vamos a vivirlo, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. A nosotros nos ha tocado ser los actores, y aquí cuando digo actor, lo digo en el sentido del que actúa, del que hace, del que construye. A nosotros nos ha tocado actuar, tomar decisiones concretas que prevalezcan el paso de los tiempos y que sirva como una herencia para otros y a otras. Y la historia entonces se encargará de revisitar todas estas decisiones que nosotros habremos de tomar como humanidad, como pueblo, como iglesia, en mi caso como pastor. La historia pasará a juicio
sobre qué hicimos, qué dejamos de hacer y fue importante, qué pudimos haber hecho más, o por qué no nos quedamos en nuestras casas cuando debimos habernos quedado. Así que la historia se encargará de revisar las acciones del mismo modo que nosotros cuando vemos la historia de un país, buscamos un libro de historia y tratamos de ver, porque no hay otra forma de acceder a ese pasado que no sea la historia. O vamos a Wikipedia y miramos, ¿verdad?, la biografía de una persona y leemos qué hizo esa persona o la escritura que nos sirve como una biografía de la antigüedad. El asunto es si nuestras acciones actuales serán recordadas como acciones fieles a la palabra de Dios o acciones, o seremos recordados como aquellos creyentes o aquella iglesia que se atrevió a construir el primer puente de metal cuando todos los demás eran de piedra. Eso es lo que nos invita a pensar el texto de hoy en el libro de Nehemías. En los tiempos de Esdras y Nehemías, el reto era reconstruir el templo que había sido devastado por un ejército militar más poderoso que el de Israel. Eran los famosos babilónicos. Y los babilónicos destruyeron el centro de adoración de Israel. Y cuando estos israelitas regresan del exilio, se encuentran con que tienen que levantar sus casas propias, pero también tienen que edificar la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el texto de hoy, ¿verdad?, es ese relato cuando ellos están frente a esa situación y lo que se dijo, lo que ese liderato utilizó como discurso para animar los corazones de las personas en un tiempo tan desafiante. Y cuando nosotros leemos a Esdras y a Nehemías, nos llena de gozo saber que estos líderes, en un tiempo tan particular y tan importante como este, de la reconstrucción del templo, de la vida, de la fe de un pueblo entero, había gente sensata que supo decir las palabras que tenían que decir, que tomaron las acciones correctas que tenían que tomar. Y esa sabiduría se las concede el Señor y nos las concede el Señor la imaginación, la búsqueda del propósito de Dios en nuestra vida. Esta situación, ¿verdad? Es interesante porque muchos de los israelitas que regresan eran una generación más joven. Y estos israelitas nunca habían vivido como sus antepasados la experiencia de lo que significa vivir en una nación que es tu hogar, estar en un lugar donde hay un templo. Ellos nunca habían vivido eso, pero ahora les había llegado a esta generación construir algo que ellos habían escuchado de sus antepasados, pero que nunca habían vivido. Dios entonces los había reunido. Y eso es lo que, ¿verdad? Tanto Esdras y Nehemías están tratando de decirlo. Los reúnen de los 4 puntos cardinales en un solo lugar. Y este relato que acabamos de leer es uno de los más bellos de toda la Biblia. Léanlo con calma luego. Tengan la oportunidad de leer Nehemías 8, del 1 al 10, y verá la hermosura de texto que tenemos ante nosotros. Y el ejemplo de este capítulo debe inspirarnos a nosotros, siglos y siglos después, a imitar las acciones de estas personas que mostraron a estas generaciones que estaban llegando a servir y amar a Dios del mismo modo que generaciones anteriores lo habían hecho. Hay 3 cosas que a mí me parecen importantes que suceden en este texto y que pueden ayudarnos a nosotros en estos tiempos de desafío que estamos viviendo también nosotros. Primero, la unidad. Hay un espíritu de unidad. Es tan importante desde una unidad familiar, desde un matrimonio, desde una calle, desde un barrio, desde una comunidad, que haya unidad, que se pueda observar la unidad en un municipio. Y uno de los problemas que nosotros
por lo menos yo percibo en el presente, es que no hay unidad, no hay una voz de unidad en esta situación. Y lo que yo observo en el texto es que sí hay una unidad. De un lado y otro de Esdras se encuentran todos los líderes de Israel, están allí presentes, a la derecha y a la izquierda. Chequenlo después con más calma. Y es muy probable que todo ese montón de líderes que estaban allí tenían algo que decir. Es muy probable que todos tuviesen una idea, un plan. Bueno, no hablemos de los planes, que últimamente los planes no nos han salido muy bien, pero cada uno de ellos había diseñado qué posiblemente es lo que habría que hacer cuando estaban allí. Cada uno de ellos posiblemente tenía una idea de por dónde empezar, a quiénes llamar, cómo convocar, cuáles son las prioridades, o cada uno seguramente interpretó cuáles son las prioridades de Dios, de la palabra, de que debían hacer. O sea que vemos una unidad porque todo este liderato, en lugar de chocar entre todas las ideas, lo primero que hacen es ponerse de acuerdo en qué es lo primero que vamos a hacer como una unidad y un pueblo. Un solo espíritu, una sola iglesia, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. ¿Se acuerdan de ese cántico? Que esa única cosa por donde vamos a comenzar. Y a veces me temo que nosotros, unos quieren comenzar a buscar quiénes son los culpables, otros piensan que la prioridad es cómo vamos a recuperar todo el dinero que perdimos durante todo este tiempo. Y eso es lo primero que hay que hacer. Algunos sugerirían, ¿cómo estimulamos la economía? Otros posiblemente quieran hacer estatuas, siempre hay gente que quiere hacer estatuas y monumentos y cosas así. Y dicen, no, lo primero que debemos hacer es levantar una estatua o un monumento a esto o a esta otra causa. O habrá quienes les gustó el asunto de las tablillas pares e impares y querrán que esto se quede permanentemente en la sociedad nuestra y ahí va a haber toque de queda permanente de ahora en adelante en la isla y solo van a salir tales días y cuales días, que de hecho eso no es nuevo, hay ciudades donde esto es una realidad de siempre, pero quizás hay alguien que diga, esa es la prioridad, que controlemos el tráfico, ¿verdad? Esa es la solución al tráfico que tenemos decadente en Puerto Rico. Bueno, quién sabe si para algunos esa es la prioridad, u otros hacer un listado de todas las injusticias que vivimos y vamos ahora a luchar para buscar justicia dentro de esta justicia. Así que habrá un momento donde todo parecerá importante, donde todo parecerá que es lo urgente, ¿verdad? Donde todo parecerá que será, esto es lo primero que vamos a hacer. Y si todas las personas, y ahora quiero ir más específicamente, esto es el cuerpo de la iglesia o de la comunidad de fe, si todas las personas quieren hacer un plan distinto o tienen una iniciativa distinta, ese primer momento que es muy importante, lo que llamamos el momentum, se va a perder. Aquí se observa que hay una unidad de propósito. Y me gusta mucho esta narrativa, porque cuando el líder habla, ya están todos puestos de acuerdo, ya todos hablan en un mismo idioma. Y eso lo que muy probablemente significó es que cada uno de esos otros líderes tuvo que rendirse, tuvo que rendir su agenda, tuvo que rendir su agenda personal para dar paso a una unidad colectiva común, a un bienestar mayor que la idea personal. Y el bien común se convierte en el valor máximo en este momento. Y lo mismo pasa en el hogar, en nuestros hogares. Si no hay unidad de propósito en nuestros hogares, en nuestras familias, si no hay un proyecto común, ¿qué pasa? Hay un texto que lo dice, ¿verdad? Una casa dividida contra sí misma no prevalece.
Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso está en Lucas capítulo 11, verso 17. Lo segundo que yo observo, además de este espíritu de unidad en este relato, es que ellos empiezan en este propósito y en esta unidad que hay a conectarse todos con su historia, con lo que los define, a su identidad como pueblo. Y empiezan, sacan el rollo de las escrituras y empiezan a leer en voz alta la palabra de Dios que es común a todos. Es decir, todos los que están allí presentes empiezan a escuchar la palabra de Dios por horas y horas. Y allí verán que hay muchos líderes que se están dedicando a explicarle al pueblo, es decir, ya ellos se habían puesto de acuerdo sobre cuál es el significado de este texto y estaban explicándole al pueblo por horas y horas. Y este pueblo estaba de pie, tenía un hambre increíble. Ellos querían vivir esto, porque nunca lo habían vivido. Y la gente, mientras escuchaba el testimonio de Dios, dice el libro de Nehemías, este relato, que la gente empezó a llorar. Se bebían las lágrimas mientras vivían la experiencia de volver al hogar y tener ante sí el significado de la realidad de Dios hablando con su pueblo. Hubo lamentos, obviamente, hubo humillación. La gente se humilló, su rostro, eso es lo que significa humillarse. La gente ponía su frente en la tierra. Ese es el significado de la humillación, poner la frente en la tierra. La frente que es símbolo, ¿verdad? De mi altivez, de mi razón, del gobierno propio, mi cabeza con la que gobierno todos mis asuntos. Yo lo rindo, lo pongo en tierra ante la voluntad mayor que Dios ha estado revelando. Y esa es la humillación colectiva que vemos en este texto. Hay una reverencia, hay duelo porque se está llorando a lo que se perdió. Se busca lo que ellos fueron para restaurar, para poder enfrentar los nuevos desafíos. Es decir, y esta pregunta es para nosotros también, ¿qué clase de pueblo de Dios seremos o queremos ser después que pase toda esta crisis? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Si vamos a ser la misma iglesia o si vamos a ser una iglesia distinta. Si vamos a analizar y dejar que esta experiencia verdaderamente transforme nuestro ser interior y empecemos a vivir la fe de una manera distinta. Nuestros programas, nuestra idea del templo, nuestra idea de reunirnos, todo debería cambiar para bien y para que podamos ser, ¿verdad?, el nuevo pueblo de Dios en estos tiempos. La gente clamaba después que Esdras alabó al Señor en el verso 6, y todo el pueblo con las manos en alto, todo el pueblo, imagínense esta escena. Esdras lee el texto y todo el pueblo levanta las manos, alaba al Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con brazos en alto gritaba, amén, amén. Impresionante, ¿no? Y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. La gente clamaba, amén, amén. Es decir, así sea hecha tu voluntad, hágase, Señor, como tú quieres. Después de tanto tiempo sin oír de las palabras de esperanza, las palabras de Dios en boca de estos maestros de la palabra producen liberación, y por eso las lágrimas. Y la gente imitó a sus líderes, porque estos líderes estaban llenos de humildad y sabían hacia dónde Dios deseaba y anhelaba mover a su pueblo. Amén, amén, gritaba la gente. Es decir, coincidimos contigo, queremos
unirnos en ese mismo propósito. Vamos a trabajar, vamos a conectarnos con esa identidad, con eso que somos realmente. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Nosotros también hemos sufrido. Nosotros también tenemos agendas personales, pero aquí las rendimos. Aquí habrá una sola agenda que se convertirá en el centro de la vida del pueblo, y es la agenda de Dios. La agenda de Dios se convierte en la única agenda del pueblo. Sanar lo que quedó atrás, sanar lo que se tuvo que sacrificar para poder pasar esa crisis, sanar por las personas que jamás volvieron a ver y se quedaron en el exilio y no pudieron ahora ver el nuevo tiempo. Ahora era tiempo de decir amén, amén. ¿Cuántos de nosotros también hoy nos atrevemos a repetir esa frase? Cargada de humildad, de humillación, de lucha, pero no lucha propia, sino la lucha comunitaria. No el interés personal de llevarme el carrito de compra y llenarlo, y si el prójimo es semejante se quedó sin máscara, sin guantes, pues que resuelva. Lo importante es que yo y los míos tengamos de lo que se necesita. Decir amén, amén significa que yo suplo mis necesidades, pero le doy paso por encima de mis propios intereses también a la agenda mayor, donde el bien común es más importante. Cuando las cosas no salen bien, cuando me dicen que no, cuando se rompe lo que parecía permanente, cuando se acaba la paz, cuando se cierran las puertas, amén, amén. Por último, yo veo en este texto una invitación a no dejar de celebrar, aun cuando estemos viviendo una experiencia desértica. Dice el texto que como todo el pueblo estaba llorando al oír la ley, tanto el gobernador, que es Nehemías, como el maestro y sacerdote, que es Esdras, en este texto, y los levitas, que estaban explicándole la ley al pueblo, consolaron al pueblo. Y es importancia, mis hermanos, de un liderato que sea empático. Cuando nuestros gobernantes no tienen empatía y ven las lágrimas del pueblo y ven el sufrimiento, pero responden con regaños, responden con amenazas, responden con frases peyorativas, eso no ayuda en nada a que el pueblo, mis hermanos, se mantenga en la unidad de propósito que estamos buscando y tratando de construir. Y lo que hicieron este liderato es que le dijeron a aquellos que estaban llorando: no se pongan tristes ni lloren, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además les dijo Esdras, miren qué palabra les dice Esdras, el sacerdote y maestro: vayan y coman de lo mejor. Vayan y coman de lo mejor, no se inhiban. Beban vino dulce e inviten, muy importante, a quienes no tengan nada preparado. Coman, beban, celebren, beban vino, pero inviten a los que no tienen vino, a los que no tienen que comer de lo mejor, porque es el día dedicado a nuestro Señor. Fíjense que hasta en la fiesta hay un propósito colectivo y no una celebración personal individualista. Tenemos que alegrarnos, pero esta alegría también tiene que ser la alegría de mi hermano, de mi hermana, de mi hogar, de mi familia, de mi comunidad de fe. No puede ser mi propia fiesta, como hoy día, ¿verdad? Que las canciones donde la gente baila sola
son la orden del día, ¿no? Esa invitación a que seamos solitarios, a que hagamos nuestras propias fiestas, se rompe, se trasciende. No estén tristes porque la alegría del Señor, me encanta esta frase, es nuestro refugio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y este gozo se da, como muy bien dice Nehemías y Esdras invita, en la fiesta comunitaria, en la gran fiesta donde la gente reparte, comparte, donde la gente tiene una conciencia de unidad, donde el pueblo escucha, se humilla y busca esa identidad. Hay que celebrar, mis hermanos, aún en medio del desierto. Debemos, ¿verdad? Y aquí festividad no significa, pues, darle gracias a Dios porque estamos sanos y aquellos que no están sanos, pues, no puedan celebrar. No se trata de eso. Es celebrar que la gracia del Señor está presente aún en medio de las dificultades, porque Jesús dijo, he aquí, estaré con ustedes todos los días, incluyendo el 30 de marzo del 2020, que tú no habías planificado ni yo estar en nuestras casas hasta esta hora, incluyendo el día de hoy. Celebrar que Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. A Dios hay que verle en el pasado, en el presente, pero hay que verle también en el futuro. Celebrar en medio de los desiertos de la vida es un acto de fe, una manera de dar testimonio de Dios en medio del dolor. Y tenemos que decidir entre si vamos a celebrar que se nos cayó el pelo o si vamos a celebrar que llegamos a los 60, 65, 70, 75 años. Uno decide qué celebrar. Nehemías nos recuerda que debemos optar por celebrar a Dios, aún en medio del desierto. ¿Cómo tú vas a celebrar? Yo te invito a que tú en este tiempo medites. ¿Qué tú puedes construir? ¿Qué tú puedes levantar? Como aquel puente que desde el siglo XVIII, los que lo hicieron ya no están entre nosotros, pero sigue dando testimonio de que hubo alguien que se preocupó, que trabajó lo suficiente por dejar un legado. A aquella generación y a nuestra generación. Yo te invito a que tú construyas algo que no necesariamente sean bloques. Los maestros y maestras saben de lo que yo estoy hablando, porque ellos construyen todos los días en las vidas de otros seres humanos y no necesariamente utilizan el cemento, la madera. Tenemos que construir algo, o te invito, ¿verdad? Que tú reflexiones a construir algo que sobreviva aun cuando ya tú no estés en este mundo terrenal. Es como la gente que siembra un árbol que posiblemente nunca lo ve dar frutos, pero sabe que en algún momento a otras personas les dará frutos. O aquellos que le pagaron las clases de música a un niño o a una niña y dijeron, pues, tiene interés, déjame pagársela. Yo no voy a tocar el instrumento, pero a lo mejor hay alguien en la iglesia que sí quiera aprender a tocar un instrumento. Déjame ver si tal persona se interesa. El asunto es, ¿verdad? Que busquemos a alguien que a lo mejor no puede y podamos compartir, como dice el texto de hoy, compartir nuestra mesa, nuestra riqueza, nuestra abundancia con alguien que no tiene vino y comida. Construir es dejar en la iglesia algo que permanezca, aun cuando tú no estés. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Dios bueno, Dios eterno, nos presentamos ante ti en esta noche dándote honra y gloria porque has sido bueno, Señor. Sabemos que las circunstancias fuera de la seguridad de nuestros hogares es muy complicada y difícil. Y es muy probable que se pongan más complicadas y más difíciles en los próximos días.
Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener una unidad de propósito, de hacer tu voluntad. Inspíranos, Señor, para utilizar este tiempo que nos has permitido tener, para pensar en alguna forma de construir algo que permanezca a través de los tiempos. Cada uno de nosotros puede dejar un legado, Señor. Permite que podamos entender que estos tiempos son importantes, cruciales para tu iglesia, y que nosotros necesitamos, Padre amado, contribuir de algún modo para que este puente, Señor, que vamos a construir, que quizás sea el primer puente de este tipo de puente que vamos a hacer, sirva para que otras generaciones que vienen detrás de nosotros puedan llegar hasta donde nosotros hemos podido llegar. Bendice a mis hermanos y amigos que están escuchándome en esta hora, que tu gracia poderosa, sanadora, sea con ellos. Y asimismo paséate, Señor, en los pasillos de cada hospital del mundo, en cada habitación, con cada enfermera, con cada microbióloga, con cada terapista respiratorio, Padre amado, con cada doctor, con cada doctora, con cada persona que trabaja en la salud, en la educación, en la seguridad de nuestro país, en la industria de los alimentos, para aquellos que tienen sus negocios cerrados, Padre amado, pero aún así confían que tú abrirás una puerta. Ayúdanos a confiar en ti y bendice a tu pueblo. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, con tu bendición, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén. Familia, Dios los bendiga. Gracias otra vez por estar en mi hogar. Hoy me extendí un poquito más de lo usual, pero estaba probando una nueva manera de enviar estos videos, así que estoy aprendiendo todavía. Gracias por darme la oportunidad de dejarme entrar en vuestros hogares. Bienvenido al mío también. Gracias por estar aquí. Que la paz de Jesucristo sea contigo, que puedas descansar, tener un sueño reparador. Y si tú eres de los que se desvela por la noche, busca un buen libro. Busca un buen libro. Dentro de poco voy a dar un listado de algunos libros que puedes consultar para que puedan tener algunas lecturas. Algunos de ellos los puedes conseguir online en formato PDF o lo que, ¿verdad? Hoy día tienen la posibilidad de leer en sus tabletas o en sus teléfonos digitalmente, pues pueden también hacerlo. Si no, pues la palabra del Señor es más que suficiente para ayudarnos a sobrevivir y pasar al otro lado. Hermanos, paz, que Dios te bendiga. Recibe un abrazo apretado, cálido desde acá. Que la gracia de Jesucristo también te abrace y podamos seguir adelante. Nos vemos mañana a las 9:05 de la noche, como todas las noches. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.